medio, que puede ser medio más frío, pero que tiene aspectos, como he dicho antes, sumamente interesantes, ¿no? Bien, veremos entonces qué nos va dejando, qué nos va a dejar esta semana de cultura vocacional, ¿no? Vamos, sin más, paso ahora a la presentación brevísima del primer ponente que va a encargarse de esta tarde, esta primera tarde. Se trata del padre Rolando Gutiérrez. Yo creo que es conocido ya por la mayor parte de todos, de ustedes o por todos, ¿no? Es un joven misionero, creo que tiene 5 o 6 años de ordenado solamente, o sea, muy joven, de la viceprovincia de Costa Rica. ¿Por qué cuentan todo esto? Ha estado encargado de la formación durante algún tiempo, de la formación de los estudiantes, de los vocacionados en su provincia, en viceprovincia, durante algún tiempo. Este año va a empezar los estudios de formación de formadores, porque es un formador, ante todo es un formador que ama muchísimo su vocación. Ya en la exposición lo iremos viendo cómo ama realmente su vocación, ¿no? Hay que decir que es el alma de este proyecto que vamos a comenzar hoy. Es el alma, junto con el Consejo General, hemos trabajado juntos con él, ¿no? Ha escrito, como saben, me imagino, ya conocen, un libro bien interesante sobre la cultura vocacional. Se titula Donde Dios nos quiere. Yo les recomiendo, si no tienen este libro, les recomiendo su lectura y su meditación porque es sumamente interesante. Bien, vamos entonces ya a dar la palabra al padre Rolando. Él tiene como tema hoy una cultura vocacional para distintas culturas, así en interrogante. Bien, pues ya sin más le agradecemos su esfuerzo, su interés y le damos ya la palabra. Padre Rolando, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias al padre Javier, gracias al Consejo General también por la confianza. Y bueno, vamos sin mucho rodeo a entrar en este tema que me parece apasionante y creo que tiene mucho por aportarnos. Voy a procurar hablar muy despacio. Normalmente dicen que hablo muy rápido, pero ya Charlie Block me tiene domesticado para que hable más pausado cuando están traduciendo mis charlas. Así que haré el esfuerzo. Vamos a hablar entonces en torno a una pregunta. Una cultura vocacional para distintas culturas. Y bueno, este tema a simple vista parece inapropiado pretender un abordaje que concretice la pastoral vocacional de realidades tan diferentes como la hay entre los países y las provincias que participamos en esta sesión virtual. Tengo que decir que sí, que es ridículo ofrecer una estructura que pretenda plantarse en cualquier realidad y que se considere como apropiada para dar los frutos que esperamos de forma automática. Por eso no vamos a referirnos a una estructura, sino más bien a una, que no vamos a buscar una estructura o una varita mágica, digamos así, que solucione los problemas o los desafíos vocacionales, sino más bien, siguiendo un poco el método del padre Rula, de Luigi María Rula, y de la Escuela de la Antropología de la Vocación Cristiana, que mañana tendremos una exposición sobre ese tema, proponemos la cultura vocacional como un dinamismo. Ojo a eso, no una estructura que se planta, sino un dinamismo transituacional. Una palabra que quiere decir que se transporta a distintas situaciones, pero desde un método no deductivo, que sería establecer unos principios y que cada quien en su provincia busque cómo aplicarlos. Eso no es lo que vamos a hacer, sino más bien un método inductivo, es decir, de lo profundo, sí, de la espiritualidad y de la mística propia del carisma vicentino, pero al mismo tiempo
construyendo de abajo hacia arriba, a la inversa. O sea, de lo concreto de la vida, partimos para llegar a este ideal de Jesucristo, evangelizador de los pobres, que nos propone el Carisma Vicentino. Para esto les ofrezco entonces, como plan de esta conferencia, tratando de hacer una síntesis, 3 momentos, siguiendo el pequeño método de San Vicente. Primero, la razón de ser, o sea, el fin de la cultura vocacional. Segundo, la naturaleza. Y finalmente, los medios para construir una cultura vocacional desde la realidad de cada provincia. Entonces, bien, hablemos en primer lugar del fin. ¿Qué es lo que buscamos? Sería la pregunta. Bien, en el mundo globalizado en el que vivimos, siglo XXI, no solo se mueven las personas y las mercancías de un lugar a otro, sino que también las problemáticas se mueven con mucha facilidad. Y eso lo vemos hoy muy evidente con la pandemia del COVID-19. No tenemos ya un problema regional de salud, sino mundial. Y no quiero decir con esto que estemos frente a una sola realidad mundial. Mucho cuidado, porque tampoco es esto. La distribución de la riqueza es un ejemplo clarísimo que estamos en realidades muy distintas. Lo que sí... Je m'excuse beaucoup les francophones parce que là, je l'entends très mal, il va très vite et je n'ai pas le texte original. Donc, il y a une question d'organisation qui n'a pas été bien faite. Esto, This allows us heureusement, je ne suis pas le seul. able to Le père Charlie aussi se plaint, il va trop vite. Una pausa un momento. Padre Hugo, creo que hay un problema con los canales. Sí, ben oui, parce que s'il parle vite, on ne peut pas traduire, ça ne sert à rien. Bien, ya están de nuevo los canales de interpretación. Entonces, haciendo este esfuerzo por identificar movimientos a nivel mundial, podríamos identificar también los escenarios en los que tenemos que concretizar la pastoral vocacional. Y esto hace, y es bueno decirlo, que en los escenarios, que es lo que vamos a ver durante esta semana, a ver cómo trabajar la pastoral vocacional, cómo revitalizar nuestra vocación vicentina. Bon, alors, pour ce que j'ai entendu, comment on va pouvoir revitaliser? Voilà. En fait, tout ceci tourne autour de la revitalisation de notre vocation. Hugo, tenemos un problema con los canales de interpretación, me parece. Sí. Está como... Listo, vamos a dar un momento. El problema técnico. A ver, voy a volver a añadir a Charlie. Ya está el padre Hugo arreglando los canales de interpretación. Manuel, voy a poner del inglés al francés. Il y a une difficulté. Bon. Vamos a ver. Y... A ver ahora. Listo, creo que estamos. Sí, estamos. Okay, let's try again. Entonces, en concreto, les propongo que identifiquemos nuestro escenario donde tenemos el desafío vocacional, donde habría que... reconociendo en primer lugar las fortalezas que tenemos como provincias. Esto es un ejercicio necesario, reconocer nuestras fortalezas. Ando un poquito más lento, pausado. Pero también hay que ponerle nombre a los problemas. He's not in the translator box. Sí, tenemos...
A ver si están funcionando los canales. Ay, ay, ay. Bon. No, está pasando para todos, ¿no? Le père Miles a des problèmes aussi. Okay, no hay problema tuyo, hay problema de, it's the problem of the system has got you coming out to everybody rather than just to the French speaking. Sí. Estamos con un problema de canales, entonces On a des problèmes avec les canaux de traduction. está entre el español y el francés. El mismo canal están separándolo. Creo que el padre Hugo está solucionando. Le père Hugo est en train de solutionner ce. Sí, lo sigo escuchando a Emanuel Sí, en nivel general. es correcto, sí. No está en el canal en francés, está aquí en... Emanuel, si puedes hablar para probar. Je parle Ahora sí. là. Si. Adam, au moins tu m'entends? D'accord, très bien. Ok, c'est parfait. Là, vraiment. Sí, ¿Ahora? sigue. Emanuel se sigue escuchando acá. Emanuel, sigue hablando, por favor. Oui, No. je t'entends, Rolando. Je Ahora sí. t'entends. Sí. Ahora está solucionado. Bien, recapitulo. Vamos entonces a plantearnos el fin de la cultura vocacional desde nuestra realidad, viendo nuestras fortalezas al final, en el momento de los medios, y vamos a tratar por un momento de ubicarnos en torno a nuestras problemáticas, que les propongo para hoy, nuestras problemáticas en dos grupos. Los problemas fácilmente visibles y los no siempre visibles, problemas no siempre visibles. A ver, vamos con los primeros. Los problemas fácilmente visibles a los que tenemos que atender. El primero, por supuesto, el de crecimiento. Ciertamente es el primero y el más evidente, el de crecimiento del personal misionero. Del año 2000 al día de hoy, hemos disminuido a nivel global en 346 misioneros, que sería, no sé, me corrige el secretario general, lo equivalente a unas 4 o 5 provincias no tan pequeñas en 21 años, y unas 72 casas menos tenemos en este momento, del año 2000 al 2021. Sabemos bien que esta tendencia es más acelerada en Europa y en Norteamérica que en Latinoamérica, y que África y Asia más bien tienden a la alza, aunque Asia mucho más que África, ciertamente. Sin embargo, siguiendo la lógica de los movimientos históricos, sería ingenuo que quienes hoy tienen números importantes de candidatos asuman que esta será su realidad en algunas décadas más adelante. No olvidemos que la historia es maestra de la vida. El primer problema es el de crecimiento, que en la congregación se percibe claramente. El segundo, consecuencia de este primero, es el envejecimiento y el futuro incierto. Este problema de los números se acompaña con el problema del envejecimiento del personal y una cierta dinámica, llamémoslo así, de resistencia a no querer, nostalgia de reconocer y decisiones que hay que tomar, de cerrar casas y obras que en algunas ocasiones pueden causar sentido de frustración y hasta pesimismo, porque sentimos que nuestra continuidad se está viendo comprometida. Hay provincias, sabemos que han desaparecido, y de pronto algunas tal vez no observen un horizonte tan esperanzador. Un tercer problema, también bastante visible, es el tema de las propuestas formativas poco efectivas. Ya es un problema fuera del tema de la cantidad. Es una problemática de calidad, si es que se puede hablar en estos términos, y son las situaciones que se observan más a mediano plazo, cuando los misioneros comienzan a presentar dificultades en la vivencia de su estabilidad. No nos referimos a los misioneros ausentes solamente o a la cantidad de cohermanos
que dejan las instancias congregacionales, sino que tenemos que tener conciencia que cuando no se sabe acompañar los procesos vocacionales y formativos, podría ser que se tenga una aceptación apenas superficial de la identidad del misionero por parte de los candidatos. Quizá en apariencia muy buenos formandos hoy, pero mañana podríamos entrar en el conflicto, que es un ciclo de conflictos más bien, de una vivencia apostólica que está en segundo plano. Primero mis intereses personales y el fervor apostólico en segundo lugar. Dificultades en la vida comunitaria. Una dimensión humana y espiritual que a gritos dice que ha sido poco atendida. Y esto genera un ciclo de problemas que en ocasiones, tristemente, desemboca en los escándalos sexuales y económicos que todos conocemos. También a estas circunstancias, la cultura vocacional puede ser una luz si aprendemos a creer en el ritmo de los árboles, que es lento pero de firmeza. Estos tres primeros problemas, yo diría, son los más fácilmente visibles. El de los números, el envejecimiento y el de propuestas formativas no siempre eficientes. Pero ahora también quisiera hablar de los problemas no siempre visibles y que con mucho respeto trataré de hacerlo. Los agrupo en dos ideas. La primera es el tema de la mediocridad y el segundo es una reflexión de hace algunas semanas a la que le llamo la eutanasia vocacional. Ya se los voy a compartir. La primera, la pandemia de la mediocridad. La mediocridad me parece que cristianamente hablando es una lectura antievangélica del evangelio. Suena simpático, pero me parece que eso es una lectura antievangélica del evangelio. Psicológicamente nace de la no capacidad de internalizar. Internalizar es esta palabra que utiliza el padre Rula para hablar de los valores vocacionales. En nuestro caso, no internalizar en la dimensión personal nuestra, los valores vocacionales de Jesucristo, pobre, obediente, casto, que evangeliza a los pobres. Y como consecuencia, cuando no se internalizan estos valores, estas virtudes, podríamos decir nosotros, se instrumentaliza la vocación. Quizá con menor o mayor grado de conciencia de parte de la persona. En ocasiones a la mediocridad la he llamado como la pandemia de la vida consagrada, porque encierra en buena parte la raíz de muchos de nuestros problemas. Con esto estoy diciendo algo que sucede, por ejemplo, cuando en nombre de la caridad evangélica aceptamos las incoherencias como algo muy humano que todos tenemos. Y hasta nos acostumbramos a los problemas institucionales que no permiten que se viva en ocasiones la pasión en la misión, que no permiten que se viva la espiritualidad vicentina o se vive con carencias de profundidad y se encuentran 1000 justificaciones para que así sea. Y la comunidad podría no reflejar. La comunidad podría no reflejar la auténtica fraternidad y nos institucionalizamos, cada quien en nuestro espacio personal, exagerando nuestro espacio personal en detrimento de la comunidad. En el contexto de la sinodalidad, cohermanos, en el contexto de sinodalidad a la que nos llama el Papa Francisco, es muy necesario que nos dejemos interpelar por la interpretación que se hace afuera de nosotros. Hay que preguntarnos, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ve la gente a la cual servimos? ¿Somos un signo profético del reino de Dios allí donde nos toca servir y vivir? Más fuerte tal vez esta última pregunta. ¿Realmente todas nuestras estructuras
casas, edificios, personal, recursos económicos, tiempo, relaciones personales, todos nuestros recursos, realmente se encuentran viviendo y muriendo, cita de las constituciones, en fidelidad a Jesucristo, evangelizador de los pobres. Con muchísimo respeto, me atrevo a decir que un síntoma de mediocridad en una congregación como la nuestra, la veo reflejada en una expresión que es de un laico vicentino cercano a nosotros acá, que tiene una frase, y espero que los dos traductores me perdonen porque no sé cómo se puede traducir esta frase, es propia de este señor. Él dice, quejándose de algunos de nosotros sacerdotes, a los curas les gusta entretenerse con los que los entretienen. Que nos entretenemos con los que nos entretienen. Esa es la frase de este señor. Y este señor quiere decir que nos resulta a nosotros de pronto muy ameno escuchar a los mismos que nos rodean. Esos que nos hacen sentir que hacemos las cosas muy bien. Los que no incomodan la vida con sus comentarios imprudentes. Y por qué no decirlo, en el fondo, a veces nos gusta seguir sintiendo que somos el centro en la iglesia. Y esto hace un daño terrible a nuestra vocación y a la vocación de nuestra pequeña compañía cuando no salimos a las periferias a escuchar cómo nos interpreta a nosotros el mundo de hoy. ¿A qué viene este tema al caso, hablando de pastoral vocacional? Bueno, en la mentalidad mediocre, los desafíos vocacionales se ven y de una vez se piensa, bueno, ¿y qué se puede hacer? Es que todo esto es muy difícil. Por dicha, Dios nos ve con misericordia. Yo hago mi tarea y que la providencia se encargue de los demás. Expresión cierta, pero de pronto lavándome las manos. Y tenemos que decir que hemos tenido mucha suerte en que Cristo y sus seguidores como San Vicente no hayan sido tan conformistas. Y si queremos, para decirlo más fuerte, que no hayan caído en este problema de mediocridad. ¿En qué afecta la mediocridad a la pastoral vocacional? Muy simple. La respuesta nos la dio hace décadas ya el Congreso Europeo de Vocaciones y más tarde el segundo Congreso Latinoamericano de Vocaciones. Este principio elemental. La crisis vocacional no es crisis de llamados, sino sobre todo crisis de llamantes. Por eso hemos enumerado la mediocridad como un problema no siempre visible. Con sincera humildad puedo decir que ya en algunos años que me han invitado en varios lugares a dar alguna conferencia o taller sobre procesos vocacionales, existe la tendencia a que el ponente llegue y ofrezca una receta para atraer vocaciones. Digamos que se percibe con facilidad entre nosotros la ansiedad por recibir candidatos en nuestros seminarios y se centra la atención en el futuro. Y eso está bien, pero no podemos ser ingenuos. No habrá un mañana si primero no se vive bien el hoy. Si nuestra vida y misión no provoca a nadie, no desafía a nadie, si no tenemos caridad inventiva hasta el infinito, palabras de Vicente de Paúl, para leer los signos de los tiempos y enfrentar los problemas desde la raíz, la pastoral vocacional podría ser utilizada solamente como un mecanismo de defensa, que genera la sensación de que nos estamos ocupando de nuestro futuro, pero tal vez como una persona que se resiste a tratar su enfermedad concentrándose en el trabajo, haciendo muchas cosas y no viendo su realidad más a fondo. En segundo lugar, después de la mediocridad, problema no siempre visible, un segundo concepto, una segunda idea que agrupa una buena parte de nuestros problemas, mayormente aquí en Occidente, es algo que me parece, podríamos llamar como eutanasia vocacional. A ver, les comparto un poco una historia. En el 2018, a mí me tocó enfrentar un cáncer.
Y siendo yo tan joven, no era un acontecimiento que estuviera en mi agenda para esa ocasión, enfermarse de cáncer. Y el pronóstico era medianamente bueno, siempre y cuando, por supuesto, me sometiera a los tratamientos ya conocidos de quimioterapia y los efectos que no son nada bonitos. En ese mismo momento, en mi pueblo natal, una mujer de poco más de 50 años se le detectó también un cáncer, con un porcentaje de salir victoriosa, digamos que bastante semejante al mío. Íbamos al mismo ritmo. La diferencia es que aquella persona, después de la primera quimioterapia, tomó una decisión. Y trato de escribir las palabras más o menos que ya recuerdo decir. Voy a vivir los 2 años de vida que me da el médico. Y lo voy a hacer con mucha intensidad. Dijo eso afirmando que prefiero eso a los tratamientos que deterioran el estado de ánimo, producen caída de cabello, afectan el sistema inmunológico, producen náuseas, mareos y síntomas muy severos. En efecto, así lo hizo esta mujer y así sucedió. Hoy sus familiares la recuerdan con cierta nostalgia, porque si su decisión hubiera sido otra, quizás estaría todavía con vida entre nosotros. Si nos damos cuenta, la tesis de aquella mujer era la misma de la eutanasia. Se sintió con derecho a tener una muerte digna. Es mejor para ella, en su mente, un presente sin incomodidad que un futuro que parece incierto. A esta mujer le pareció que no valía la pena pasar por un proceso incómodo y su decisión, sin embargo, en apariencia, estaba cargada de vida y de valentía para muchos, aunque en el fondo su opción era la muerte. Lo mismo sucede con las congregaciones como la nuestra cuando nos aferramos a la idea de morir con dignidad, aunque nunca lo expresemos, nunca lo verbalicemos. Esto es lo que se hace cuando se intenta sostener obras mientras se puede, quemando unos cuantos misioneros activos que tienen que sostener comunidades de pronto envejecidas, porque parece que no puede aceptarse que el trabajo que se ha sembrado a lo largo de la vida se sacrifique, entre comillas, por un futuro que no vamos a ver. Pensando en los ciclos biológicos normales, tal vez algunos de nosotros no lo vayamos a ver. Pero que no lo veamos no quiere decir que no exista este futuro. Y se requiere aquí una mirada como la de los profetas que lograron ver la tierra prometida cuando las circunstancias parecen que ya no hay esperanza. La cultura vocacional es la antítesis de la eutanasia vocacional. A ver si explico. Mientras que en la cultura vocacional crece al frescor de la nueva evangelización en un mundo no cristiano, ciertamente, la eutanasia vocacional genera muerte lenta, pero con aire de heroísmo. No sé si la expresión se conoce fuera de acá, pero es esa idea de morir con las botas puestas en este mundo adverso a la vocación. Y esto pasa porque no se entiende que la vida de un carisma y su historia es como las olas del mar. Tienen que echar para atrás en algunas épocas. Y eso significa cerrar, disminuir, porque la fuerza vocacional, para que esta fuerza vocacional empuje nuevamente hacia adelante, o la semilla, utilizando el Evangelio, muera para crecer en el tiempo debido, aunque quizás no nos corresponda verlo a nosotros, más que desde el horizonte profético que nos hace soñar, como Vicente, cuando echa para atrás sus proyectos personales por el proyecto de Dios. Son un ejemplo de eutanasia vocacional, por ejemplo, cuando una provincia se evalúa la continuidad de las obras con el criterio, decía antes, de sostenerlas mientras podamos.
y no con la luz vocacional de invertir todos nuestros esfuerzos, personal, economía, fuerzas, infraestructuras, en un proyecto que genere vida y renovación para nuestra vocación como congregación de la misión. Aunque tengamos que incomodarnos, aunque seamos menos en cantidad de obras, para que el rostro profético de la congregación de la misión logre proyectarse en nuestra época. Se trata, cohermanos, de pasar de la pregunta ¿cómo sobrevivimos? A preguntarnos ¿cómo nos proyectamos desde Jesucristo evangelizador de los pobres? También hay que decirlo, a propósito de la formación, es un ejemplo de eutanasia vocacional aceptar en nuestras casas de formación cualquier candidato sin discernir ni acompañar debidamente sus motivaciones. Con este panorama, claro que podríamos hablar muchísimo de la realidad, de las tendencias juveniles, hay muchísimo material para profundizar. Pero voy a quedarme con este panorama para decir, de frente a esto, ¿qué es y qué nos propone la cultura vocacional? La naturaleza, segundo punto, naturaleza de la cultura vocacional. Cultura vocacional es una propuesta de pastoral vocacional que se construye, no se impone, se construye, no se importa para que cada quien la reciba, se construye como consecuencia del llamado de la nueva evangelización. Dicho de otro modo, la cultura vocacional está implicada en el compromiso de la nueva evangelización, del que tanto ha reflexionado la Iglesia y la congregación de la misión en ella. Recordemos, por ejemplo, las conclusiones de la Asamblea General del 2016, totalmente impregnadas por este llamado de la nueva evangelización. Para entenderlo, hay que asumir la categoría teológica de vocación que no corresponde a un reclutamiento institucional, como se interpretó en los tiempos inmediatos al Concilio Vaticano II. Esto sería caer en el autorreferencialismo que tanto ha denunciado el Papa Francisco, poner en el centro a la institución, sino que más bien, en el caso de la cultura vocacional, como es propio de la evangelización, partimos de una teología encarnada, reconociendo que no estamos ya en una realidad de cristiandad que supone la fe de las personas, práctica que todavía se encuentra entre nosotros ante la desesperación por tener candidatos. Olvidando que para ser misionero de la congregación de la misión, la experiencia de encuentro con Jesucristo es necesariamente un presupuesto. Y con esto, hago un paréntesis, luego nos parece muy extraño que un candidato que estuvo en una casa de formación nuestra se vaya peleado y odiando la institución y renegando contra la fe, porque no fuimos capaces de suponer, o más bien supusimos la fe en este candidato, y no nos dimos cuenta si esta persona que está ingresando a nuestra casa es una persona cristiana. En el mundo actual no podemos suponer la fe, no estamos en cristiandad. Es decir, entendemos por cultura vocacional el camino evangelizador que desde la realidad concreta de cada quien, respondiendo a los desafíos y problemáticas de cada contexto sociocultural, religioso, congregacional, el que tengan en el norte de Europa y el que tengan en el sur de América Latina, el que tengan en el norte de Latinoamérica y el que tengan al sur de África, no sé. Desde esa realidad nos ofrece un itinerario discipular por medio de un testimonio creíble y el acompañamiento paciente a las nuevas generaciones, que despierta esa chispa que la sociedad del consumo y placer no ha logrado ofrecerles. Allí se abre un abanico de posibilidades para toda la familia vicentina y desde luego también para nosotros, misioneros de la congregación de la misión. Vamos a ver, me adelanto un poco. Se trata realmente de un proceso
Y por eso es transituacional, decía al principio, y no es una estructura. Proceso es caminar, estructuras son las piernas. Las estructuras pueden variar de un lugar a otro, pero el proceso lo que busca, sin condicionarse a un tipo de estructuras, es salir de un punto alfa que es nuestra realidad hoy, de cómo está mi provincia, cómo está mi realidad, para llegar a un punto omega. Y el punto omega en cualquier realidad es el anuncio del reino a los pobres que nosotros como misioneros hemos sido llamados. Entonces, entre este punto alfa, nuestra realidad, y el punto de llegada, en el medio se encuentra el camino o el proceso vocacional, que va a ser, por supuesto, solo un tópico, sino como cualquier proceso cultural. Y cualquier proceso cultural se integra de 3 elementos. Un primer elemento son las convicciones o los principios, lo que podemos llamar mentalidad o teología. En una cultura, la mentalidad, por ejemplo, del bien común, vamos a utilizar este ejemplo, el bien común. La mentalidad es, en la cultura vocacional, la riquísima teología de la vocación que tenemos en la iglesia asamblea de convocados, y que tenemos a la luz del evangelio y del magisterio. Por desgracia, no podemos detenernos a profundizar este punto ahora, pero el padre Cencini lo hará seguramente el día miércoles. Segundo elemento, como tenemos una serie de principios en la mente, decíamos en una cultura, pensemos en el bien común. Bueno, vamos a un segundo elemento, la sensibilidad o la espiritualidad, que es la que dice que realmente las convicciones han logrado llegar a tocar lo profundo de una cultura o una persona. Siguiendo con el ejemplo anterior, cuando una sociedad, digo el ejemplo del bien común, ¿verdad? Pensemos, una sociedad piensa que el bien común es un principio. Esto es base de nuestra sociedad. Bien. Bueno, cuando en esa sociedad hay escándalos porque alguien se ha aprovechado de su poder político en detrimento del bien común y el pueblo se siente traicionado, el pueblo siente, entonces el principio que mentalmente se proclama ha logrado alcanzar la subjetividad de las personas. Podemos decir que un misionero que vive una cultura vocacional vicentina es aquel que pasa de vivir su vocación con objetiva responsabilidad, o sea, el que hace correctamente lo que hay que hacer y lo hace bien, y punto. Y se convierte, además de eso, además de hacerlo bien, se convierte en el que subjetivamente ya no encuentra su felicidad personal, su realización, más que desde la misión de Jesucristo evangelizador de los pobres. Y con esto recuerdo mis palabras favoritas de San Vicente. No hemos de buscar ni esperar descanso, contentamiento ni bendiciones más que en la misión, ya que es allí donde Dios nos quiere. Vicente, es una expresión hermosa, que nuestra felicidad dependa de la misión. No somos funcionarios que objetivamente hacemos algo, sino que objetivamente sí, por supuesto, pero además subjetivamente nuestra felicidad está canalizada y tiene sentido, es desde la misión. Y el tercer elemento, el primero la mente, los principios, el segundo la sensibilidad, el tercero es la pedagogía o la praxis, en la cual se concretizan y se viven las convicciones y a la sensibilidad se le educa o se le da una dirección para que se proyecte. Volviendo una vez más con nuestro ejemplo, el del bien común. Cuando en una sociedad se establecen leyes que custodian y sancionan a quienes infringen el principio del bien común, se entiende que hay una preocupación con las acciones concretas en esa cultura. Se pasa de creerlo a sentirlo, la gente se siente traicionada porque un gobernante se aprovechó del pueblo y hay leyes, acciones, pedagogía. Así se va a hacer. En nuestro caso, será estrictamente necesario, en el siguiente apartado, identificar nuestra pedagogía
del proceso vocacional desde un inicio, desde que la semilla comienza a despertar hasta su partida a la misión del cielo. O si tenemos un itinerario vocacional construido en nuestras provincias, entonces es necesario evaluar la propuesta que ya se tiene. En síntesis, todo lo que hemos dicho, con Evangelii Gaudium 14, que es el Papa Francisco citando al Papa Benedicto XVI. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y esto será posible cuando nos identifiquemos este camino que nos lleva hacia el horizonte de la nueva evangelización, camino que llamamos cultura vocacional, el que progresivamente va desarrollando una serie de convicciones, va entrando hasta lo más profundo de nosotros y desarrolla una sensibilidad vocacional, cada vez más semejantes a los sentimientos de Cristo, y nos permite ofrecer una pedagogía que revitaliza nuestra propia vocación y desafía a otros a sumarse al proyecto de Jesucristo, evangelizador de los pobres. Y bien, finalmente, un tercer punto, los medios. ¿Cómo crear una cultura vocacional desde nuestras propias realidades provinciales, regionales, misioneras? Y bueno, temo que me pude extender demasiado en los primeros dos puntos y me queda poco tiempo para este tercero. Por fortuna hemos pensado que en el trabajo asignado para el día de hoy, que al concluir esta ponencia tendremos, se trate justamente sobre eso, sobre la pedagogía en cada realidad local o provincia. Pero trataré de momento en 5 ideas muy breves de plasmar algunas estrategias para generar una cultura vocacional desde la realidad de cada quien. La primera estrategia es la formación permanente e integradora. La crisis de los escándalos sexuales y económicos nos puso en evidencia que por excelente que sea la formación de un seminario, la formación o se vive permanentemente o lo que sí va a ser permanente será la deformación. Es ingenuo pensar que en 10 años formativos se sostenga la vitalidad de un misionero para toda la vida, una vida llena de desafíos. Por eso, el primer eslabón de la cultura vocacional, por extraño que parezca, no se refiere a los jóvenes como destinatarios, sino a los mismos cohermanos. Estamos partiendo del principio de la crisis vocacional como crisis de llamantes, más que de llamados. Y además, la pastoral vocacional ha nacido al mismo tiempo de la formación permanente, en torno a la época del Concilio Vaticano II, como ciencias, digo, han existido siempre, pero como ciencias propiamente. Por eso, estas hermanas siamesas están condenadas a caminar juntas o a morir por separado. No estamos hablando de cursillos de actualización, ni a especializaciones teológicas, sino sobre todo a formar la vida, el corazón discipular, la sensibilidad y las necesidades de los valores. Misioneros que se forman son por esencia llamantes que provocan en otros el seguimiento de Cristo. Segunda estrategia. Acercarnos, dialogar, acompañar los nuevos escenarios vocacionales. Me restringo a decir, por cuestiones de tiempo, que no estamos en una época peor o mejor, que podemos encontrar grandes luces en las nuevas generaciones y saber orientar e integrar sus deficiencias con mucha paciencia, sin presionar, ni dejar de proponer tampoco con fuerza el camino vocacional, respetando los procesos con sagrada paciencia, pero identificando con ojos proféticos, dice Christus Vivit 67, caminos donde otros solo ven murallas, reconociendo posibilidades donde otros solamente ven peligros. Claro que sí es posible. Hay que acompañar y sobre todo a la familia vicentina, trabajar en equipo como un solo carisma, caminar juntos.
Esto es parte esencial de una auténtica cultura vocacional. 3. Necesitamos salir de la cultura de la improvisación y de las acciones bien intencionadas para dar el salto hacia proyectos vocacionales, formativos bien elaborados. Que no se entienda bien elaborado como un exceso de documentación que es asfixiante para todo el mundo, sino más bien propuestas organizadas que logren explotar sanamente todos los recursos provinciales y misioneros que tenemos, con un norte definido y una inspiración que ayude a hacer ejecutables, realizables las propuestas y que las evaluemos de forma periódica. Esto, hermanos, exige opciones y compromisos ciertamente de parte de los gobiernos provinciales. Si no se vive con una tremenda ingenuidad, esperando a que cada responsable de vocaciones venga a ser como un pequeño mesías que solucione un problema que en realidad está estructuralmente desatendido. 4. Sin duda, las mejores herramientas y tal vez las únicas que tenemos son las que se encuentran en el seno del mismo carisma fundacional, creativa y fielmente actualizadas para nuestra época. Me atrevo a enumerar algunas de ellas en una triada de estrategias, 3 estrategias, adaptables a cada realidad desde el carisma vicentino para nuestra congregación. La primera estrategia es una mística que evoca. El carisma vicentino tiene una fuerza mística que goza de gran actualidad. Sin embargo, hay que reconocer con dolor y remordimiento que no siempre, y quizás muchas veces, nos cuesta proponer la espiritualidad como un camino concreto que despierta las fibras más hondas de la humanidad en la búsqueda de Dios. Una táctica inteligente, me parece, son las casas de acogida. No estoy hablando de obras nuevas o de casas que se tengan que dedicar solo para ese apostolado, pero sí que estén en condiciones de atender jóvenes, personas adultas, ofrecerle los espacios espirituales, los cuales podrían constar de los muchísimos recursos que tenemos en la tradición vicentina, expresados, por supuesto, en un lenguaje actual y sensible a nuestra realidad. Los números 48, 49, las constituciones 50 son maravillosos para darnos este montón de estrategias que el carisma tiene para explotar. Necesitamos explotar este enorme patrimonio de nuestro carisma para proponer un camino concreto de configuración con Jesucristo. Segundo, una misión que provoca. Una estupenda estrategia vocacional es generar espacios de servicio a los más pobres donde los jóvenes puedan hacer experiencia del sentido de la vida, que se encuentra en ser un don para los otros, principalmente para los que están en las periferias. Se trata de descubrir el rostro de Jesucristo, evangelizador de los pobres, el que convoca a hombres y mujeres de todo tiempo y todo lugar para que sigan y como consecuencia es hacer brillar la luz del misterio humano que comunica la más hermosa noticia. Hemos sido llamados para una vida apasionante. Nuestra vida sí tiene sentido. De frente a la sociedad del sinsentido, nosotros decimos la vida sí tiene sentido. Y en el carisma vicentino lo expresamos no con teorías solamente, sino con el accionar de nuestras vidas. Que nuestras obras reflejen el celo apostólico. Y finalmente, una comunidad que convoca. El Sínodo de los Jóvenes en el 2018 resaltó la enorme sensibilidad de las nuevas generaciones por las vivencias de fraternidad. No lo dijeron simplemente los padres sinodales, sino de todo el material de jóvenes de todo el mundo. Es un tema al que se reconoce esta tremenda sensibilidad, la fraternidad. Tenemos nosotros en la vida comunitaria un precioso recurso a favor de la cultura vocacional. Cuando somos capaces de proyectar al mundo en que vivimos
que nosotros realmente vivimos como amigos que se quieren bien. Este punto me parece precioso terminarlo con las bellísimas palabras de San Vicente, que es en realidad una carta a Esteban Blatierón cuando estaba de superior en Génova. Bondad divina, une también así los corazones de esta pequeña compañía de la misión y pídele lo que quieras. La fatiga será dulce y todo el trabajo resultará fácil. El fuerte aliviará al débil, el débil amará al fuerte y le obtendrá de Dios mayores fuerzas. Y así, Señor, se hará tu obra a tu gusto y para la edificación de la iglesia. Los obreros se multiplicarán, atraídos por el olor de tanta caridad. Y todo esto que les he compartido, me parece que lo podríamos ubicar en 4 coordenadas que nos dan como un plano cartesiano para que movamos nuestra pastoral vocacional de acuerdo a nuestra realidad, pero esas coordenadas son las que haremos en el trabajo de grupos más adelante, que explicaremos ya para cerrar la sesión en unos minutos. Entonces, bien, de mi parte, estas serían las ideas para esta conferencia. Padre Hugo. Muy bien, muchas gracias, Rolando. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio, ¿sí?, de preguntas para aquellos que quieran. Vamos a tener alrededor de unos 20 minutos para poder generar un espacio de compartir o de preguntas hacia el Padre Rolando, ¿sí? Entonces, aquellos que deseen, enciendan el micrófono y bueno, o comparten un pensamiento o directamente le comparten alguna pregunta a Rolando. Están todos muy tímidos, eso es lo que pasa. Dice Vero Urbina. Esperen que tengo algún micrófono. Dice, ¿cómo generar una cultura vocacional en hermanos que han perdido la pasión por su vocación? Los jóvenes perciben eso en muchos casos. ¿Cómo recuperarla? Bien, gracias, Vero. Yo incluso lo pondría un poco más fuerte. En muchos casos, diría casi siempre, para no decir siempre, es algo que se percibe. Bueno, la palabra proceso tiene todo menos linealidad. Es por naturaleza zigzagueante un proceso. Y necesariamente tenemos que ubicarnos en nuestra realidad. Y me parece, y vamos a hacerlo de hecho ahorita en el trabajo por conferencias de visitadores, me parece que el documento que salió en París en el 2018 hace una propuesta interesante sobre esta necesidad de delegar las responsabilidades. Ese documento plantea propuestas para el Consejo General, fruto de eso, justamente esta semana formativa y esta comisión. Propuestas para las provincias, los gobiernos provinciales tienen aquí una responsabilidad sumamente fuerte, porque si simplemente vemos temas de números, pero no reconocemos problemas que son silenciosamente la raíz del problema de los números, como decía, pandemia de mediocridad, como decía, eutanasia vocacional, para agrupar muchos otros, claro, difícilmente vamos a lograr marcar un proceso.
tenemos que identificar primero cuál es esta realidad, llamarle por su nombre y hay que tomar opciones. Yo creo que es un tema de opciones y decisiones. Decisiones que no son nada fáciles. Pero no estoy proponiendo solo un ideal. Conozco experiencias interesantes. En una congregación religiosa femenina, a la que he podido acompañar un poco también, han hecho opciones interesantes. Por decir algo, de 16 casas que tenía una provincia, en 3 meses se quedaron con 8 o 9. Porque el tema no es cuánto personal puede trabajar, sino cuánto personal proyecta vida y pasión desde carisma que para ellas es propio. Y de forma que esto pudiera dar espacio para que quienes han perdido esa vitalidad se les ofrezca formación permanente para revitalizar. Pero tendríamos que ser muy, muy claros y esto no siempre gusta. Por supuesto que es incómodo, por supuesto que genera dificultades. Por supuesto que para mí es mucho más fácil decirlo porque yo no tengo esa responsabilidad que quienes les corresponde ese servicio propiamente. Pero sí, creo que es un tema de opciones, de procesos, de formación y de decisiones y opciones que son necesarias. Gracias. ¿Alguno más? Puede hacerla de manera verbal o puede escribirla en el chat. ¿Me oyes, Padre Orlando? Sí. Sí, ¿me oyes? Te escucho. Vale, de acuerdo. Sí, a ver si puedes ampliar un poco esta cuestión. Cuando tú has hablado de problemas fácilmente visibles, ¿no? Entre ellos, has enumerado uno, no sé, que hasta cierto punto no me parece tan visible. Es el tercero. Propuestas formativas poco eficaces, poco eficientes, ¿no? Te decías. Claro, no sé, a ver si puedes ampliarlo un poco, porque propuestas formativas poco eficientes. Es difícil valorar esto, ¿sabes? Porque a veces las propuestas son interesantes, son buenas, pero después la cultura ambiental roba mucho de la eficacia, digamos, de la eficacia de la formación, ¿no? O sea, a veces no está tanto, me parece a mí, en la eficacia, porque todo se culpa a la formación. Sí. Todo se culpa a la formación. Pero la formación sí es importantísima, pero ¿es la causante de todos los males o la causante de todas las virtudes, según cómo se mire? Yo no lo sé, digo, a veces es difícil evaluar esto, entre otras cosas porque la cultura ambiental roba mucha eficacia a una formación que puede ser buena en sus inicios, pero que después se contrarresta mucho la cultura ambiental que invita a ir por otros caminos, ¿no? A ver, esto, si puedes desarrollarlo un poco más, me gustaría oír. Bien, gracias, Padre Javier. Bueno, primero voy a confesar que cuando estaba ahorita hablando y dije, tercer punto, justo, propuestas formativas no siempre eficaces, justo a mí en qué momento se me ocurrió decir que esto era visible, porque tiene todo menos visibilidad. Los números sí son visibles y cuantificables, pero bueno, ya estaba ahí, no me iba a corregir en media conferencia, pero ciertamente creo que debería ir más abajo, en lo no tan visible. Hablar de eficacia en términos vocacionales es muy complejo y no es a veces tan exacto. Y digo a tenor de situaciones, experiencias vocacionales nuevas, por ejemplo, que han nacido en las últimas épocas, que parecía ser muy eficaz y de un pronto a otro tenemos una bomba una dinamita en ese movimiento que se venía dando con su fundador. Entonces, no, vamos a ver, lo que trato de decir es la eficacia es muy pretenciosa cuando hablamos de seres humanos, que no somos máquinas,
para ser medibles por cuántos actos ha hecho buenos y decir es eficaz o no es eficaz. Entonces, la palabra, pues, es la que tenemos, pero no es la expresión más feliz. Con todo, yo creería que, y no es expresión mía, en realidad de Amedeo Cencini, el problema no es tanto o solamente de la formación inicial, sino sobre todo del concepto de formación que hemos manejado, porque dice el padre Cencini, no sé si el miércoles tocará algo de eso, cuando hablamos de formación, deberíamos entender la formación permanente como un ciclo de toda la vida, como un ciclo de toda la vida. Porque a lo largo de nuestra vida enfrentaremos distintos desafíos y a lo largo de nuestra vida vamos a requerir una y otra vez volver sobre la fuente. Y no es para ninguno de nosotros un secreto que estando en misiones, no sé el tiempo que se pueda tener trabajando en una misión adyentes para decir, bueno, vamos a sacar tiempo para la formación de esta manera. Bueno, es que hay que plantear la formación permanente para la realidad de los misioneros de acuerdo a cómo estamos trabajando en nuestras misiones. Y digo esto porque sí, hay que atender y hay que reconocer que sí hay situaciones en la formación inicial que se pueden y se deben mejorar, que hay opciones que hay que hacer, que hay circunstancias provinciales en las que de pronto la formación inicial está atendida solo tímidamente de pronto porque entre tantas obras y tan pocos misioneros, la formación inicial puede estar un poco descuidada, eso es cierto. Y también experiencias que logren entrar de lleno a atender la realidad y sobre todo a este proceso de internalización de los valores, que diría yo es como el elemento esencial de la formación inicial. Internalizar los valores, dirían hoy, virtudes, consejos evangélicos, la propuesta de Jesucristo evangelizador de los pobres. Internalizarlo, hacerlo parte de mi vida. Pero esto tendría que estar sostenido por planes bien elaborados de formación permanente. ¿Cómo hacerlo? Ahí está el asunto. Que hay que hacerlo a tenor de la realidad de cada quien. Lo que sí estoy de mi parte, humildemente, diría yo, claro, es que la formación permanente es o el punto débil por donde justamente entre las circunstancias, entre la sociedad de consumo, de placer, de individualidad en la que vivimos, de frente a esta sociedad, yo misionero en esta sociedad, cada vez más lejos de la fuente de mi vocación, tendría la tentación permanente de acomodarme a, pues entonces la formación permanente busca la estrategia para que inmerso en esa realidad, la fuente nunca esté lejos, permanezca siempre unido en el proceso a lo largo de la vida. Y repito, como no somos robots, será muy difícil hablar de números eficaces, que si esta es la solución, no creo que esté proponiendo la quinta esencia. Creo que es una reflexión que me parece que bien pensada. Si dejamos de reducir la formación permanente a cursillos, a unos cuantos espacios que son necesarios, creo que podríamos tener algunos frutos en ese sentido de revitalizar siempre la vocación, me parece. No sé si respondí la pregunta. Bien. Otra pregunta dice, ¿sería posible combinar recursos entre las provincias que tienen candidatos con las que tenemos proyectos, infraestructuras, misioneros formados? ¿O sería una osadía? Gracias. Personalmente, yo sueño con justamente eso que están diciendo, parte de la internacionalidad de nuestro carisma, pero no me parece que yo estoy dando mi opinión como misionero. Sería quizás más interesante que el padre Javier, desde el como vicario general, pudiera dar un aporte en torno a eso, porque es una propuesta muy concreta, quizás un sueño, pero es un tema interesante. Bien. La otra dice, te digo, después cualquier cosa le damos la opción a Javier. La importancia de formación permanente. No puedo estar más de acuerdo con el punto en el que el desafío de crear la cultura recae sobre nosotros, el que llamantes, no los llamados. Mi pregunta sería,
¿qué recomiendas concretamente a la curia y a cada provincia y misión para que primero podamos convertirnos y luego promover la comunidad alegre? Es que la pregunta es muy concreta para una solución que se tiene que concretizar en cada realidad. Creo que la palabra es proceso. El proceso tiene que verse en cada realidad. Mira, por acá hemos intentado, pero no digo que sea una solución, estamos intentando que la formación permanente tenga un proyecto, bueno, trienal y finalmente anual, donde cada mes hay un espacio formativo en cada comunidad local, donde se intenten explotar los recursos que tengamos. Digo, hay que hacer una lectura, pero sí la formación permanente, lo único que me atrevo a decir, tiene que estar proyectada, o sea, tiene que estar en un proyecto, tiene que estar atendida, con tanta importancia como se atiende la formación inicial. Si se atiende de esta misma manera, con la misma importancia, podríamos aspirar a que más fácilmente se ponga sobre la mesa nuestra realidad, se reflexionen los caminos, se vean cuáles son nuestras posibilidades, se tomen decisiones. Es que, otra vez, la palabra decisiones van de la mano con los procesos. No puedes aspirar a mucho si nos negamos a tomar algunas decisiones para poder potenciar la fraternidad en una comunidad. Entonces es una pregunta compleja que yo quizás podría dar una opinión desde mi realidad, Costa Rica, en la que vivo. Pero sería muy pretencioso decir, bueno, Tocho, que estás en Bolivia, lo que tienen que hacer es A, B y C. Me parece que sería irrespetuoso de mi parte. Creo que sí se tiene que concretar, estamos intentando concretarlo, pero no puedo dar una solución que sería contradecirme, sería mandar una estructura para otra. Hay que ver la situación y hay que generar un proceso, pero con tanta claridad y con tanto norte y con tantas propuestas como la formación inicial. Nada más una palabrita, tampoco es mío, de Cencini. Cencini habla del complejo farisaico y es una expresión muy fuerte, porque dice Cencini, los fariseos les molestaba que no los hicieran sentir maestros. Ellos están en su servicio de maestros, en su puesto de maestros, y llega un momento que sienten, no lo dicen, pero en el fondo no sienten que ya tengan que aprender, están para enseñar a los demás. La formación permanente necesita de alguna forma inmunizarnos contra este complejo de fariseo. De llegar a sentirnos maestros solamente, enseñamos al pueblo, evangelizamos a los pobres, pero ya nuestra formación acabó. Y eso no es cierto. Tenemos que hacer un proceso formativo permanentemente a lo largo de nuestra vida. Hay una serie de recursos que podríamos enumerar, bien planear los años sabáticos como años formativos a cierta cantidad de años de vocación y de misión, los espacios que tenemos durante el año, los que ya hay, los que se podrían hacer, ver cómo formar las comunidades locales para que tengan este espíritu. ¿Eso significará disminuir en cantidad? Pues sí, significará disminuir en cantidad, pero no me atrevo a dar una receta. Ok. Paco dice, muchas veces cuando se habla de formación permanente, inmediatamente se piensa en alguna especialización a nivel intelectual, doctorado o maestría. ¿En qué aspectos de la formación debemos incidir más hoy en día para revitalizar nuestro carisma y la cultura vocacional? En los mismos aspectos de la formación inicial, parte de la dimensión humana, y por lo tanto la dimensión humana constantemente tiene que vivirse integrando. Un comentario como espero no ser hiriente con nadie, pero en ocasiones, ¿sabes? Esto de las escuelas de formadores, a quienes estamos en una escuela de formadores, se nos obliga a llevar acompañamiento terapéutico mínimo 2 años. Y cada vez me parece simpático que entre los sacerdotes, no hablo solo congregación de la misión, se satiriza de pronto la idea de que si estás en un acompañamiento, en un proceso de integración humana, esto suena que algo está pasando con usted.
Es la idea como de que las propuestas de integración humana están reducidos para los locos. Y la dimensión humana necesita permanentemente vivir en esta integración. Lo mismo la dimensión espiritual, que requiere apropiarnos del carisma tan propio y tan contundente como lo es el carisma vicentino. La dimensión apostólica, porque somos una sociedad de vida apostólica y los frutos apostólicos miden el sentido de nuestra vocación y presencia en una realidad. Estamos aquí es por el apostolado y la misión, y eso tiene que ser contundente. La dimensión intelectual, claro que es importante, pero no puede pensarse formación permanente igual especializar en un campo teológico o social. No funciona así. Y por supuesto la dimensión comunitaria. Yo esperaría que con la salida del máster en licencianismo logremos aprovechar al máximo este recurso precioso, porque viene a ser un espacio riquísimo de formación permanente para nosotros. Bien aprovechado. Digo, sin conocer la propuesta a fondo, pero me parece que podría ser una oportunidad buena. Ok. Podemos habilitar una pregunta más. Así después pasamos directamente a la parte de la explicación de trabajos. No sé qué dicen los muchachos más jóvenes, los seminaristas, Ramón, Orlando y demás. Que son en definitiva los que más pronto están del proceso vocacional. Me gustaría profundizar un poquitito el concepto de discipulado, ¿no? Particularmente en cuanto a ese proceso continuo de la conversión que decimos, la formación permanente, ¿no? No sé si tiene una idea de esto, porque esto me capta como la imaginación, ¿no? Sí. Hay un ejercicio muy interesante que se puede hacer a nivel presencial. Aquí virtualmente es muy difícil, pero sería interesante ver cuántos de los que estamos en esta sesión, sabiendo que yo soy entre los más jóvenes, bueno, creo yo, ya no tengo mucho pelo, pero soy todavía entre los jóvenes. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un acompañante espiritual? Tenemos con quien, no sé, un confesor, un acompañante espiritual, y puede parecer una propuesta muy sencilla, lo es muy simple, muy simple. Pero al punto que voy es, ¿cuánto en nosotros se mantiene en un camino de conversión que no es solo teórico, de que hemos asumido, porque además lo predicamos? El tema de la sensibilidad es un tema muy complejo, porque cuando se trabaja en medicina o enfermería, se tiene el peligro que por tocar todos los días temas de salud, de dolor, sin darnos cuenta, podemos hablar de eso, de nuestras experiencias, pero nos volvemos insensibles a ese tema. Y tristemente, no sé si conocen el refrán o el dicho que dice, si quieres perder el tiempo, intente convencer a un abogado, enseñar a un maestro o convertir a un cura. Son inamovibles los tres, porque son maestros en su campo. Y tristemente, si se pierde la noción discipular, es que lo perdimos todo. Perdimos la razón por la que llegamos a la congregación de la misión. No llegamos porque somos una ONG que tiene un ideal de Vicente de Paúl, sino que llegamos porque seguimos a Jesucristo, y en este seguimiento, donde hemos tenido caídas, grandes errores, donde hemos tenido luchas y también momentos de alegría, necesariamente en el día a día nos vamos configurando con Jesucristo, evangelizador de los pobres, hasta el momento de la partida de la misión del cielo. Y cuando hablamos de formación permanente, pues justamente es esto, un itinerario discipular. La formación permanente de pronto tendría que ser una propuesta que responde a la pregunta,
cómo mantener a los misioneros de la congregación de la misión en una actitud discipular de Jesucristo evangelizador de los pobres, que estén permanentemente siguiendo. Esto es un juego dialéctico, el que sigue y el que es seguido. Y entonces en el medio vamos construyendo este itinerario. Los problemas de mediocridad, de eutanasia vocacional, nacen porque se pierde la noción discipular. Solo queda el que sigue, pero sin seguir a nadie. Se sigue en un espejo a sí mismo. Diría Vicente de Paúl, se busca a sí mismo, no está siguiendo al maestro. Entonces tendríamos que decir incluso, que los problemas vocacionales nacen ante la pérdida de la conciencia y de la sensibilidad, no solo conciencia cabeza, sensibilidad y las acciones discipulares. Y que cuanto más discípulos nos hacemos, búsqueda, maestro, discípulo que sigue, más nos empapamos de nuestra vocación, más tenemos claro nuestro norte, más se dibuja hacia dónde vamos, más fácil nos mantenemos en actitud de conversión para asumir opciones. Y creo que sería el camino, incluso me atrevería a decir, es el camino de la nueva evangelización. Discípulos misioneros. Muy bien, gracias Rolando. Rolando, te voy a pedir, por favor, si podrías comentarnos la propuesta de trabajo para este día. Gracias. Bien, vamos a tener todos los días un espacio grupal, todos juntos, hora 30, más o menos estamos en el tiempo, e inmediatamente tendríamos un espacio no mayor a la hora, cada quien verá cómo, en conferencias de visitadores. Hugo, ¿estamos en capacidad de hacer los grupos por conferencias de visitadores? ¿Se podrá? Podríamos... Si está complicado, planteamos la propuesta. No, vemos. Dame un espacio y... Bien. Entonces, voy explicando. Vamos a hacer primero un trabajo, vamos a intentar hacerlo grupal. Por aquí nos dividimos en secciones, en salas de grupos, por conferencias de visitadores. Y entonces, en este grupo, tendríamos dos materiales. Una hojita con 4 o 5 preguntas y también tendríamos las conclusiones del encuentro de directores de pastoral vocacional en París 2018. Y de hecho nos vamos a preguntar, justamente, voy a compartirles un poquito de qué se trata, la propuesta que vamos a hacer por conferencias de visitadores. Sí, sería, si me permiten un momento, les digo, están obviamente todos los materiales en los 3 idiomas, y con eso aprovecho también, hay que agradecer a los traductores. Aquí están Emmanuel Tipam y Charlie Plock, que han estado durante estos meses trabajando duro en traducir todos los documentos. Y tenemos, son dos puntos. Hacer una lectura de los números 5.2, que son las responsabilidades de los visitadores y los consejos provinciales, y del punto 5.3, que es lo que le toca a cada misionero, según ese documento. Responsabilidades en torno a la cultura vocacional. Y después, que en esos grupos, entonces, después de leer, nos hagamos estas preguntas muy sencillas. De todo lo que se propone, ¿qué hay efectivamente en nuestra realidad congregacional? De todo lo que ahí se menciona, ¿qué no hay de esas líneas en nuestra realidad congregacional? Y tercero, ¿qué podríamos hacer o madurar, si ya se tiene o se cuenta con ello, en nuestra realidad congregacional? Entonces, sí puedo compartir por acá. Sí, lo que te pediría entonces, Rolando, de poder escribir esas 3 preguntitas en el chat. Luego están armados los grupos por América Latina, Estados Unidos, África y Europa. Cada uno puede entrar a esos grupos según le corresponda. Okay. Bien, bueno, con mucho gusto a todos los que me van poniendo mensajes, estamos para servir. Y Hugo, lo tenemos en el material adjunto, están esas preguntas. Entonces, sería cuestión de que lo juntamos tal vez por aquí en el chat, todos los documentos o los tienes en el... Miren, ya les envié por mail, todo el material está enviado por mail,
y está también en la plataforma Trello, está también todo el material subido. ¿Sí? Bien. Entonces, van a ver, para trabajar en conferencias de visitadores, solo proyecto, voy a proyectar en español, pero los documentos son exactos en las 3 lenguas. Este es el documento final de París y vamos a trabajar solamente, no es mucho, estos punticos. 5.2, aquí lo estoy marcando, y 5.3, es una página solamente. O sea, lo que le corresponde, lo que creemos que sería para un consejo provincial, vamos a moverlo acá, o en las provincias que se debería hacer, y a cada misionero que debería hacer. Un documento que recoge la reflexión de 65 directores de pastoral vocacional, prácticamente todas las provincias, regiones y misiones. Casi todos estaban presentes en París. Entonces, esa propuesta interesante, nos vamos a preguntar con este otro material que les estoy compartiendo por acá, que es el trabajo en grupos. Con las preguntas, como pueden ver, dice aquí, trabajo por conferencias de visitadores. Ese es el de esta primera parte. Esas 3 preguntas que les acabo de decir, aquí las tienen también en las 3 idiomas. Ya les llegará también en inglés y en francés. Y finalmente, después de trabajo en grupos, para trabajar, seguramente en Europa será mañana en la mañana, aquí en América pues será hoy durante las horas de la mañana o de la tarde. Hay un otro documento más, que sería el capítulo 4 del libro Donde Dios nos quiere, junto con 3 preguntas. O más bien, más que 3 preguntas, sí, 3 puntos para evaluar o para proponer de nuestra realidad provincial. ¿Qué convicciones debemos promover? ¿Qué aspectos sensibles y qué acciones? En torno a ese 4.º capítulo, que son unas 15 páginas, y les llegará también allí en digital. Ya el padre Hugo se los ha enviado a sus correos. Entonces, si estamos claros y todos tenemos el material, creo que podríamos ingresar. En sus correos está el material y podríamos ingresar entonces a los grupos, a las salas de grupos. Ok, yo abro entonces los grupos, cada uno puede elegir el grupo que le corresponde, ¿sí? Bien. No sé si... ¿Dónde se ve si lo los pueden. grupos? Sale un mensaje. Por ejemplo, Harold ya se anotó, yo también, en el grupo América Latina y se van sumando varios más. Ah, ok, bien. Tienen al lado de interpretación la sección de grupos. Van donde dice sección de grupos y ahí se pueden
A ver, él dijo capítulo 4, pero en el Capítulo material que me ha enviado es capítulo 5. 5, padre. ¿Es el 5? 5, sí, 5, 3 y 4. 5 puntos, ya te digo. No el del plan, pero del libro. libro, capítulo Ah, 4. Capítulo 4, sí. ¿Te ha enviado el 5? El 5 es lo que ya ha llegado conmigo, ¿no? 5 de la... dice que una síntesis. ay, No no sé qué sé, dice. yo he sacado este material que me ha enviado, ¿no? Yo mandé por mail el mismo que me mandó Rolando. Está bien, tal vez él estaba pensando como era para el 5, pero era 4 lo que él tenía en mente. Está Ujú. bien, solo averiguar. Ok, qué bueno. Let's see. Estoy la único en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya, a ver. Ok, ok. Hugo, Sí, los grupos van a funcionar ellos autónomamente, ¿no? Quiero decir que cada sí. uno se reúne, entonces nosotros tenemos que terminar ya, ¿no? Yo le voy a dar 10 minutos más, nada más, y Sí, después cierro los grupos para decir que, sí. bueno, que lo que se pudo hablar, se pudo hablar. Te doy unos minutitos para hacer el cierre y les Vale, digo sí. que todo lo que hayan reflexionado, ¿no? Que lo puedan poner en la plataforma esa. Pero entonces se reúnen ahora, ¿no? No, no esperan a que cada uno se reúna por cuenta. Dice que estás en Europa, ¿no? Tu nombre, not join. ¿Quién? Pon tú. No, no me he reunido, Ah, ok. no me he reunido con ellos. Bueno, puedo reunirme, pero voy a entrar a ver. Sí, ve el breakout room y se selecciona tu nombre, ¿no? Y join. There you go. Voy a mandar de nuevo el material porque me están diciendo que algunos no pueden abrirlo. Así que si les llega de vuelta, es simplemente eso. ¿Quién? Ya bueno, digo yo. Usted sabe que como aquí antes esta gente le daba todo. Bueno, te digo,